regreso a su programa Criterios. Hoy estamos con el doctor Luis Emilio Rondón. Él es rector del Consejo Nacional Electoral, además profesor universitario. Gracias, Luis Emilio, por haber aceptado la invitación. Hola, Germán, ¿cómo Y estás? bienvenido a tu programa. Muchas gracias, encantado de compartir contigo y con la audiencia de Globovisión. Maravilloso. Luis Emilio, bueno, lo que está ahorita en el tapete político es la Asamblea Nacional Constituyente. Y sobre todo lo que son las bases comiciales y quién convoca y quién tiene la iniciativa. En este caso el presidente llamó y convocó la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuál es el caso concreto a tu criterio de si es posible solamente la iniciativa o solamente y también la convocatoria o no? ¿Cómo no, Germán? Aprovecho, bueno, y lo primero que te hago la distinción en base a tu pregunta, el día que el presidente de la República consignó el decreto con la iniciativa, la convocatoria del proceso constituyente, al día siguiente se realizó la reunión del directorio del Consejo Nacional Electoral, en el cual yo pedí que ese decreto fuera devuelto al ciudadano presidente de la República por considerar que el decreto tiene vicios de inconstitucionalidad. El primero de ellos, al revisarlo, el artículo 1 lo señala cuando el presidente atribuye o se atribuye la condición para convocar al proceso de la Asamblea Nacional Constituyente y a mi juicio y claramente señalado en el artículo 347 de la Constitución, eso es una facultad exclusiva al pueblo venezolano, que es el depositario del poder constituyente. Artículo número 2 del mismo decreto, luego señala que la elección de estos constituyentistas se haría por representación de sectores de la sociedad civil. Cuando hablamos de sectores, hablamos del principio antagónico a la universalidad. La universalidad es el que todos los venezolanos participemos en el proceso. Cuando hablamos de sectores... ¿Por qué tú crees que es excluyente? Bueno, precisamente porque cuando nosotros señalamos o en el decreto se contempla que la representación sería por diversos sectores de la sociedad y no dentro del universo, pudiéramos estar, Germán, en clara contradicción con lo que establece la Constitución en base a los principios que debe tener el sufragio, que no son otros que un sufragio libre, directo, universal y secreto. Pero en la anterior constituyente y luego la Constitución actual del 99, hay sectores, estuvieron los indígenas, tuvo el sector de las mujeres, el sector de los trabajadores, en fin, cada quien tuvo su representación. No equivale igual a lo que está planteando el presidente. Porque a diferencia de la Constitución del 99, y es bienvenido y es compatible perfectamente la representación de diversos sectores del país, pero siempre en el marco de la universalidad, que todos los venezolanos tengan el derecho de precisamente pronunciarse por quienes van a ser los representantes a este proceso constituyente. Como te decía, es fundamental, a nadie distinto, primero lugar al pueblo venezolano es quien puede convocar a este proceso de Asamblea Nacional Constituyente y segundo, el materializar por sectores pudiera ser una clara contradicción al texto constitucional. Sin embargo, bueno, como te decía, yo inclusive dentro del Poder Electoral solicité que fuera devuelto el decreto. Bueno, sin embargo, la consideración del Consejo Nacional Electoral fue remitirlo a la Junta Nacional Electoral para que arrancara los procesos de estudio de toda esta iniciativa constituyente. Sin embargo, al día de hoy, es realmente poco lo que puede adelantar el Consejo Nacional Electoral acerca de esta iniciativa, que por eso lo resalto entre comillas, iniciativa, porque bueno, estamos a la espera de que los propios promotores de la solicitud consignen al Poder Electoral las bases comiciales que son muy importantes, Germán, porque como tú lo debes recordar, ahí se contemplan todos los aspectos inherentes a cómo sería esa elección de los constituyentistas. O sea que aún no se ha dado inicio al proceso constituyente hasta tanto el CNE no tome la decisión de ya someter pues, a la revisión del cuerpo, claro. Exactamente. No, bueno, como te decía, es muy poco lo que se puede adelantar al día de hoy a esta iniciativa del presidente porque no están las bases comiciales, que son todos los aspectos de funcionamiento, forma de elección de los constituyentistas, mecanismos, cómo sería esa representación, tiempo de funcionamiento, todos los aspectos inherentes al desarrollo de este proceso constituyente, el cual además te resalto que es fundamental que sea sometido a consideración del pueblo venezolano. En esto, yo quisiera hacer la siguiente, además explicarle, porque como está esta
toda esta polémica generalizada sobre los distintos o la aplicación de estos preceptos constitucionales, es muy importante evaluar de dónde venimos para entender para dónde vamos. Cuando el presidente Chávez impulsó el proceso constituyente en el año 1999, la Constitución de 1961 no contemplaba todos estos aspectos. Eso es lo que establecen algunos para decir que ya esa convocatoria se soslaya, por decirlo de alguna manera, o sea, ya se entiende que lo puede hacer directamente el que tome la iniciativa. Es todo lo contrario, Germán, es todo lo contrario. Precisamente, no estando reflejado en la Constitución, se tomó o se hizo uso de la ley de participación política de aquel entonces, y sobre esa base la antigua Corte Suprema de Justicia, bueno, materializó lo que corresponde al poder del ejercicio soberano del pueblo, ese ejercicio del poder originario constituyente, y sobre esa base se sometió a consulta la procedencia de este proceso. Ahora, en esta oportunidad tenemos claramente desarrollado en un capítulo 3 artículos lo que corresponde a el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, artículo 347, que es el primero y que señala de la convocatoria, pudiéramos decirle, y claramente señala la convocatoria. Este proceso electoral corresponde al depositario del poder originario constituyente, que es el pueblo venezolano. ¿Quién puede convocar al proceso constituyente? Luego el 348, Germán, discúlpame, luego el 348 te señala quiénes son los titulares de la iniciativa. El presidente de la República, de la iniciativa la convocatoria, el presidente de la República, la Asamblea Nacional en sus 2/3 partes, los consejos municipales en sus 2/3 partes en cabildo, y el 15% del registro electoral. Y ese es un buen ejemplo para nosotros reflejarle al pueblo venezolano que si, por ejemplo, esta iniciativa viniera del 15% de los venezolanos del registro electoral, también no pudiera ese 15% decidir por el restante cuerpo electoral del 85%. Tiene que ser sometido a consideración del pueblo la convocatoria y las bases comiciales, que estas bases comiciales, como te decía, son los aspectos del procedimiento a través del cual se sometería la ejecución de la constituyente. Y luego de elegidos los constituyentistas, procurado, culminado el trabajo de los constituyentes, bueno, sometido nuevamente a consideración del pueblo venezolano ese trabajo y esa aprobación del texto. Es muy importante recordar, si en la Constitución del 61, que hablábamos de una representación o de una democracia representativa, se pasó y se materializó a través de el pueblo como originario del poder constituyente, bueno, sería un contrasentido, Germán, que en una democracia que se desarrolla participativa y protagónica, se avance un proceso constituyente sin la participación del pueblo y sin el protagonismo del pueblo. Te decía, preguntaba Luis Emilio, si eso procede, pues, el CNE establece que es de esa manera y no hay que hacer convocatoria, consulta al pueblo. ¿Qué tienen que hacer los que en este caso están en contra? Bueno, vamos a hacer algo, vamos a escuchar unas preguntas que nos hacen desde la calle y seguimos con esta pregunta luego. ¿Cómo se van a ver las personas que tienen la altísima responsabilidad de decidir el destino de 30 millones de venezolanos y los que pronto vendrán más? Va a haber elecciones este año de gobernadores, alcaldes o de presidente de la República. Yo creo que esa es la única forma de que... De regreso a su programa Criterios, estamos con el doctor Luis Emilio Rondón, rector del CNE. Luis Emilio, te hicieron unas preguntas de la calle. Sí, qué interesante las preguntas, porque evidencian el nivel de conocimiento y de preocupación del pueblo venezolano. La primera de ellas, bueno, cuando nos pregunta sobre cómo sería la representación de los venezolanos, los 30 millones en este proceso constituyentista. Bueno, yo resalto lo siguiente, la Constitución es muy clara, y el artículo 5 señala claramente la soberanía del pueblo reside en los venezolanos y se ejerce a través de los medios que señala la Constitución y a través del sufragio. Ese sufragio que debe ser libre, sin coacción alguna, directo, universal y secreto, a través de 3 procesos muy claros.
para la convocatoria, debe ser consultado el pueblo venezolano, así como las bases comiciales, para la elección de quiénes serían estos representantes a la constituyente, sobre el marco y el principio de la universalidad, sin sector o sectorización de esa representación o en forma de segundo grado, no, de forma directa, como bien lo señala nuestro artículo 67 de la Constitución, y luego, finalizado el proceso del trabajo de los constituyentes, el sometimiento a consideración de los venezolanos de la aprobación de ese texto. Serían 3 elecciones en todo. Claro, estamos hablando de una participación participativa, valga la redundancia, protagónica del pueblo venezolano en este proceso. Una cosa distinta a esta, Germán, sería sencillamente un proceso al margen del texto constitucional. La segunda pregunta, elecciones de gobernadores, es muy tan importante esto. Bueno, al día de hoy, el Consejo Nacional Electoral se mantiene en deuda con los venezolanos, hermano. Tú eres parte de ese. Claro, pero es que lo digo con una preocupación que he venido señalando desde el año pasado, en la necesidad de que el Poder Electoral convocara al proceso o convoque al proceso de elecciones de gobernadores, un proceso que debió ser celebrado antes del 16 de diciembre del año pasado, cumpliendo precisamente ese término constitucional, y que al día de hoy, bueno, luego fue anunciado que iba a celebrarse dentro del primer semestre de este año 2017, y ya estamos finalizando el mes de mayo y nada se dice formalmente acerca de la realización de ese proceso o de las elecciones municipales de alcaldes y consejos municipales que está por vencerse en el mes de diciembre. Mira, Germán, el país tiene un proceso de conflictividad y de crisis generalizada importante, y es precisamente cuando las instituciones, quienes estamos dentro de las instituciones del Estado venezolano, tenemos la obligación de acatar, de cumplir con las obligaciones constitucionales. Un paso adelante y que contribuiría enormemente con la paz de la República es precisamente aliviar esta tensión con un instrumento pacificador como lo es el voto, abrir el proceso que debió celebrarse desde el año pasado de esta elección regional, seguramente contribuiría enormemente a aliviar toda esta tensión política. Sí. Y te resalto lo siguiente, porque hay confusión. Como te decía, el proceso de Asamblea Nacional Constituyente no está activado al día de hoy. Y por supuesto, y mientras no tengamos una nueva constitución, esta constitución no pierde su vigencia. Y al no tener vigencia, al no haber perdido vigencia nuestra Constitución del 99, siguen vigentes cada una de estas obligaciones que están contempladas en ella. Por lo que yo insisto en el llamado a que nosotros nos pongamos de acuerdo en los días por venir y convoquemos de forma inmediata esta elección que, como te decía, nos mantiene al Poder Electoral en deuda con los venezolanos. Te había hecho una pregunta antes del corte. ¿Qué hacer entonces si esto definitivamente se aprueba? Las personas que no están de acuerdo con el mecanismo, ¿dónde recurren? Bueno, no, están los procedimientos claramente establecidos frente a una decisión que, bueno, lo primero que uno tendría que catalogar sería de inconstitucional. Estaríamos hablando de un procedimiento al margen de lo que establece la Constitución. No activado por el pueblo venezolano, no estamos hablando de un proceso constituyente. Y en consecuencia tendríamos entonces, bueno, en mi caso, evaluar la posibilidad de recurrir al Tribunal Supremo de Justicia a los efectos de la consideración de todos estos aspectos de constitucionalidad del acto. Los venezolanos también tendrían esta posibilidad del ejercicio de estos recursos, pero es que yo insisto, Germán, porque es que parte del discurso de los promotores del proceso de la Asamblea Constituyente es precisamente de que se busca la paz en el país. Sí, eso es un objetivo fundamental que se ha establecido para hacer la constituyente, ¿no? Bueno, y es que precisamente es el llamado a la sensatez. Es que es precisamente el llamado a la sensatez. No podemos hablar de un llamado a la paz cuando se procura imponer a la sociedad venezolana un proceso. De ahí el que es indispensable que el pueblo venezolano se exprese libremente, como nos señala nuestra Constitución, para la interposición de estos procesos. Fíjate, y les pongo este ejemplo a los venezolanos, a quienes nos ven a través de las pantallas de Globovisión. Para cualquiera de las modificaciones del texto constitucional, para la enmienda, para la reforma, son requeridas
la participación del pueblo. Ahora, cuando hablamos de la Asamblea Constituyente, con más razón, porque estamos hablando de una nueva Constitución. De hecho, me llama poderosamente la atención. Suplanta completamente la otra. Claro, lo dice claramente el artículo 347, para una nueva Constitución. De ahí el que me llama la atención que los promotores, algunos voceros, señalen que es que se trata de hacer unos ajustes menores al texto constitucional, pero es que ajustes menores son enmiendas y reformas. Si la constituyente no tendría no debería servir para eso, porque hay mecanismos para las otras. Claro, estamos hablando de una nueva constitución. Y en todo caso, Luis Emilio, ¿cómo quedan todas las elecciones que faltan por hacerse, tanto las regionales como las de alcalde y las presidenciales? ¿Son sustituidas por el proceso constituyente en este caso? No, como te digo, al día de hoy no hay ningún tipo de sustitución de estas elecciones que son deudas constitucionales a los venezolanos que deben materializar el poder electoral a la brevedad. Solo bajo el supuesto de que se den como te decía, todos los parámetros de consulta al pueblo, la elección constituyentista, la aprobación por la mayoría de los venezolanos y la promulgación y publicación de una nueva constitución, pudiéramos entonces, Germán, nosotros evaluar a la luz de los periodos constitucionales, los aspectos que pudieran emanar de una nueva Carta Magna para considerar todos estos temas eleccionarios. Pero al día de hoy, insisto, que esto es muy importante, que estamos obligados a convocar todos estos procesos electorales vencidos y por vencerse. Bueno, hay una situación que se presentó hace tiempo por parte del CNE, que es la validación de los partidos. ¿Cómo sigue este proceso? Bueno, esto es un proceso, Germán, que yo debo señalar. Cuando los partidos no van a participar supuestamente en este proceso constituyente, pero hay un proceso en este momento que se abrió de validación de los partidos. Bueno, el proceso de renovación de partidos políticos es un proceso ordinario, administrativo, que el Consejo Nacional Electoral ha realizado en múltiples oportunidades y que en esta oportunidad el Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala Constitucional, la sentencia número 1 del año 2016, del año pasado, distorsionó todo este proceso, agregándole elementos que no están previstos en la ley, como el tema de la doble militancia. Luego, esa misma sentencia número 1 fue objeto de distintas aclaratorias que inclusive la última del mes de octubre del año pasado, bueno, va en contra de los principios elementales que señala la propia ley de participación de partidos políticos y reuniones públicas y manifestaciones, cuando dice que los partidos políticos no pueden participar, no pueden postular en elecciones hasta que cumplan el proceso de renovación, cuando la ley señala todo lo contrario y extiende la vigencia de los partidos políticos, inclusive hasta después de la cancelación del CNE, dándoles oportunidad a que en el Tribunal Supremo de Justicia puedan hacer oposición al proceso de cancelación. Solo después de este procedimiento se cancela. Bueno, sin embargo, Germán, al día de hoy seguimos llevando a cabo todos estos procesos de validación de manifestaciones de voluntad. Esta semana, este fin de semana, hay procesos. Las otras 2 semanas restantes nos faltan para completar todas las organizaciones que están llamadas a cumplir con este proceso. O sea, que pueden seguir con su proceso igual. Sí, no, de hecho, el Consejo Nacional Electoral sigue cumpliendo con este proceso de renovación y que no debe ser entendido, Germán, que es lo fundamental de esto, no debe ser entendido como una excusa para no convocar procesos electorales. Se me quedaron muchísimas preguntas en el aire, pero danos una reflexión al país. En estos momentos de dificultades, de inestabilidad política, de conflictividad, las instituciones venezolanas tienen que dar un paso adelante en el cumplimiento irrestricto de la Constitución. La Constitución se cumple o no se cumple. Y en estos momentos, el abrir una válvula de escape, la atención, el ir al ciudadano, el ir precisamente a ese poder originario, a que pueda expresarse plenamente, el ser consultado, el poder señalar quiénes van a ser sus representantes en los distintos cargos de representación popular, en las gobernaciones, en los consejos legislativos, en las alcaldías, en los municipios, de acuerdo a los textos que están previstos, aliviaría enormemente esta tensión. Los venezolanos cabemos todos en este país, todos juntos en un proceso de diálogo, concertación. Y abogamos por la paz. Y claro, enmarcados en la paz. Muchísimas gracias. No, Germán.
El llamado a una constituyente, más allá del sometimiento a la norma, debe tener una razón real, objetiva e histórica que la justifique, ya que existe el mecanismo constitucional de la reforma o enmienda constitucional que nos invita a los cambios necesarios sin el costo y la profundidad de una Asamblea Nacional Constituyente. Por eso el llamado a una nueva Constitución ha creado infinidad de interrogantes que deben ser ampliamente aclarados de manera convincente por los proponentes. Una Asamblea Nacional Constituyente tiene un alto costo en lo político y más en los actuales momentos que vive el país con una sociedad profundamente fracturada y con severos problemas como el desabastecimiento, inflación, salud y seguridad, por citar algunos de ellos. La solución a estos males podemos darles respuesta en el marco de la actual Constitución. Están en ella los instrumentos para alcanzar la paz social mediante el entendimiento y el acatamiento a las normas y pautas constitucionales. De cumplirse estas premisas, pareciera poco necesario transitar por el camino que pone a riesgo elementos alcanzados en nuestra actual Constitución, que ha sido denominada desde sus inicios como la mejor en todo el continente. Propiciemos pues la inclusión y el diálogo como único elemento posible para conseguir la paz y el encuentro de los mejores hijos de la patria. El respeto y el llamado a un cronograma electoral de los procesos postergados a la fecha puede ser el inicio de un mecanismo real de paz nacional. Hemos llegado al final de su programa Criterios. Será hasta el próximo domingo a esta misma hora. Tengan todos un feliz día.